Chicos, todos a clase. Comienza la hora de historia con Felipe Piña por la Radio Municipal de Florencio Varela. Muy buenas tardes, mi nombre es Romina Galcerano y nos encontramos aquí una vez más en la hora de historia por la Radio Municipal. Recuerden que nos pueden escuchar por FM 87.9 o por internet en www.radiomunicipalfb.gov.ar. Si tienen Android pueden bajarse la aplicación Radio Municipal FB. Recuerden también que pueden dejarnos un audio o un WhatsApp a nuestro teléfono 11 68 98 75 92. El 17 de octubre de 1945 se produjo en Buenos Aires una gran movilización obrera y sindical para pedir la liberación del entonces coronel Juan Domingo Perón. Por esta razón, el profe Felipe Piña nos contará sobre el Día de la Lealtad. Las preguntas las realizarán las alumnas de la escuela número 43 del barrio Curva de Chávez. Teniendo en cuenta la temática, realizaron una investigación especial sobre el peronismo en Florencio Varela con un testimonio muy especial. Pero primero vamos a una tanda para que puedan conocer toda la programación de la Radio Municipal de Florencio Varela. Vamos al recreo. Y enseguida volvemos a la hora de historia. Programa Activar. En Varela te brindamos facilidades de pago para ponerte al día con las tasas municipales. Tenés tiempo hasta el 31 de octubre. Más información en las vías que aparecen en pantalla. Municipalidad de Florencio Varela. Hola, ¿qué tal? Soy María Elena Cáceres y te invito a escuchar Fiesta a Todo Ritmo. Todos los viernes de 19 a 20 horas para pasar un momento agradable con la familia. Escuchar la música que a vos te gusta y te entretiene. Aquí por la Radio Municipal. Hola, soy Leandro Montalto, el conductor del Info de la Tarde, el primer y único informativo temático de la República Argentina. Te invito a que lo escuches conmigo todos los días a partir de las 4 y hasta las 5 de la tarde aquí, por la Radio Municipal. Mi nombre es Daniela Benítez Cauer y te espero todos los miércoles a las 2 de la tarde a través del aire de la Radio Municipal para hacer juntos tiempos diversos. Seguimos en la hora de historia. Estamos de vuelta aquí en la hora de historia. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos buscan en Facebook y en Instagram como Radio Municipal FB. También tenemos Twitter, nos pueden buscar como @RadioMuniFB. Y ahora sí estamos listos para comenzar la clase con el profe Felipe Piña sobre Juan Domingo Perón. La hora de historia. Hola, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en la hora de historia. Soy Felipe Piña. Vamos a charlar hoy de un tema apasionante, un tema que cambia la historia argentina, justamente en las postrimerías de la mitad del siglo. Estamos hablando del 17 de octubre de 1945, esta fecha que da origen a uno de los movimientos populares más importantes de América Latina y que va a cambiar definitivamente la configuración ideológica, política y social de la Argentina. Todo esto tiene que ver con algo que había comenzado 2 años antes, que fue el golpe de 1943, que ponía fin a la llamada década infame, aquellos 13 años. Es una década en sentido histórico, no en el sentido cronológico, que va de 1930 a 1943, caracterizada por el fraude, la corrupción, la tortura, la persecución de los opositores, y que termina el 4 de junio de 1943 con este golpe de los coroneles que pone fin a esta situación, en un contexto muy particular, a nivel local y a nivel mundial. Estábamos en plena guerra mundial, había dentro del ejército sectores que apoyaban a los aliados, sectores que apoyaban al eje, y se temía que Argentina rompiera su histórica neutralidad con un candidato favorable a los aliados, que era Robustiano Patrón Costas, y en ese contexto se produce entonces este golpe que va a cambiar, como decimos, la historia argentina. Dentro del grupo que toma el poder en 1943, había un oficial, que era el coronel Perón, que era muy influyente en ese grupo de oficiales unidos, o grupo de obra de unificación, esa logia militar, que es la que va a tomar el poder en ese momento, pero que curiosamente elige para él un cargo menor,
dentro del contexto de lo que eran los gobiernos conservadores, apenas una secretaría, la Secretaría de Trabajo y Previsión, que tenía poco presupuesto, tenía apenas una oficinita en el actual Consejo Deliberante, hoy Legislatura de Buenos Aires, y desde allí él tiene claro que va a emprender su campaña política, ¿no? Este coronel va a tener un momento de gran protagonismo en enero de 1944, cuando se produzca la tragedia del terremoto de San Juan. Él va a estar a cargo de la reconstrucción de la provincia y ahí va a tener entonces a su cargo la colecta que se hace a nivel nacional, un festival artístico que se hace en el Luna Park para recaudar fondos, y ahí es donde conoce a Eva Perón. A partir de ese momento van a vivir juntos, van a hacer esta dupla tan interesante, ¿no? De algo tan curioso, ¿no? Que llama tanto la atención a los estudiosos de la historia, a los sociólogos, etcétera, de un movimiento carismático que tenga dos líderes muy potentes como son Perón y Evita. Evidentemente este hecho le da a Perón un protagonismo mucho mayor dentro del esquema del gobierno militar que había asumido en 1943. Ya para 1944 reúne en su persona 3 cargos, ¿no? Es secretario de Trabajo y Previsión, ministro de Guerra y vicepresidente de la Nación, o sea, es el hombre más poderoso de la Argentina en términos políticos, y viene realizando una labor muy interesante en términos sociales, de legislación laboral que había quedado durmiendo el sueño de los justos en el Parlamento, por haber sido presentado por una bancada minoritaria como era la del Partido Socialista. Muy pocas leyes habían sido aprobadas y Perón las hace aprobar con la facilidad que le dan los decretos ley de aquel gobierno, ¿no? Todo esto le va ganando grandes simpatías en el movimiento obrero. Hay un cambio de composición en la dirigencia, era una dirigencia gremial fundamentalmente comunista y socialista, que a partir del trabajo de Perón va a ir cambiando de identidad, particularmente en un sector muy importante del movimiento obrero, que eran los migrantes internos, la cantidad de gente, millones de personas que habían venido del campo a la ciudad durante la crisis de 1930, eran gente de origen agrario, que no se sentía representada por las ideas izquierdistas, marxistas, ateas, o que no eran nacionalistas ni católicas, y que van a encontrar en Perón una representación que la satisfaga. Así que ahí hay una crisis de representatividad en el movimiento obrero, justamente en torno al año 44, 45, que va a encontrar efectivamente en Perón un elemento de unión y conducción, ¿no? Este fenómeno encuentra realmente muy desorientadas a las conducciones de izquierda, a los partidos políticos en general, y por eso se va a ir armando un frente opositor contra Perón, esta figura en ascenso que se va a llamar Unión Democrática, que va a unir al Partido Radical, al Partido Socialista, a los sectores más conservadores como la sociedad rural, la Unión Industrial, etcétera, que ven en el coronel del pueblo, como se le decía, un peligro para sus intereses, ¿no? Una mezcla muy rara. Y fíjense ustedes que el contexto de época, estamos hablando en los finales de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos y la Unión Soviética eran aliados todavía, y justamente en la Unión Democrática vamos a tener a la embajada norteamericana tremendamente activa a través de un delegado especial que manda el Departamento de Estado, Sprill Braden, para hacer campaña contra Perón, y también al Partido Comunista que responde a Moscú, a la Unión Soviética, ¿no? Todo esto es posible en ese contexto, porque si esto hubiera ocurrido en 1947 sería imposible, pues ya estamos en plena Guerra Fría, ¿no? Pero en ese contexto, la embajada norteamericana y la embajada soviética se unen para apoyar a la Unión Democrática en contra de este coronel en ascenso, ¿no? Bueno, se van sondeando también a sectores militares, se encuentran en el general Ábalos, un aliado que está resuelto a desplazar a Perón del poder, y esto ocurre el 9 de octubre de 1945, donde es desplazado y detenido, acusado de influencia en la designación de un director del correo, evidentemente un hecho menor, una excusa, y enviado a la isla de Martín García, dentro de la jurisdicción de la Marina. Ahí Perón comienza a operar. Antes de ser detenido ya había dejado preparadas las cosas, tenía evidentemente muchísimo contacto con la CGT, con los sectores gremiales. Su principal colaborador en la Secretaría de Trabajo y Previsión era
Domingo Mercante, empieza a charlar y a conversar con los sindicatos, a tener en cuenta que si pasaba algo con Perón había que dar una respuesta rápida. Todo esto queda preparado y Perón, antes de ser detenido y ser desplazado de sus cargos, hace un gran acto donde concurren 150.000 personas y deja firmado nada más y nada menos que el decreto del aguinaldo, que la patronal se va a negar luego a pagar. Todo esto hace que evidentemente la preocupación por la detención de Perón sea muy fuerte, particularmente teniendo en cuenta que la Marina era el sector más reaccionario entre las Fuerzas Armadas y él estaba en la isla en una jurisdicción de la Marina. Ahí Perón logra, a través de un médico amigo, el doctor Massa, que con unas radiografías que están falseadas, declarar que tiene un problema pulmonar muy serio y que tiene que trasladarse a Buenos Aires, al hospital militar, cambiar de jurisdicción, cosa que finalmente se hace, y Perón llega entonces a Buenos Aires el 17 de octubre. Así lo cuenta él mismo, ¿no? A las 3:30 del día 17 de octubre, por orden expresa del presidente de la Nación, en contra de la decisión del Ministerio de Marina, fue trasladado al Hospital Militar Central, donde asistía al magnífico movimiento popular que dio por tierra con los hombres que por un golpe de audacia quisieron copar un movimiento que se había enraizado en la historia argentina y que, por lo tanto, no podía ser explotado por audaces superficiales, incapaces de penetrarlo y menos aún de llevarlo adelante. El repudio popular los aplastó en germen y tuvieron la culminación que merecían. Ahí en el hospital militar, Perón va a esperar los acontecimientos. La CGT había declarado un paro activo para el 18 de octubre, pero los hechos se van adelantando y casi espontáneamente, además de lo organizado por la CGT y por Domingo Mercante, hay mucha gente que concurre espontáneamente a la Plaza de Mayo a pedir la libertad de Perón. Mientras tanto, en Campo de Mayo había un acuartelamiento. El general Ábalos, que era el gran opositor a Perón, pretendía dar un golpe dentro del golpe para desplazar a Perón. Era una situación verdaderamente muy complicada. Había gente que quería, sectores militares que querían avanzar sobre Buenos Aires, lo cual evidentemente lleva a que la gente refuerce su decisión de marchar a Buenos Aires y se produzca esta enorme movilización popular, ¿no? Hay dos cabecillas de los sectores opositores al peronismo. Uno es el Bernengo Lima, el contraalmirante Bernengo Lima, el jefe de la Marina, y otro era el general Ábalos, que están sondeando los partidos políticos para ver si contaban con apoyo para avanzar sobre la capital federal. Se van a encontrar con una resistencia absolutamente total de gran parte de la dirigencia, que se dan cuenta que la situación está cambiando, y ya se empiezan a escuchar los primeros cantitos en la Plaza de Mayo. La patria sin Perón es un barco sin timón. Perón no es comunista, Perón no es un dictador, Perón es hijo del pueblo trabajador. Esto va con la música de La mar estaba serena. Salite de la esquina, oligarca loco, tu madre no te quiere, Perón tampoco. Con Perón y con Mercante la Argentina va adelante. Aunque caiga un chaparrón, todos con Perón. Aquí están, estos son los muchachos de Perón. Vea, qué cosa más bonita, venimos a la plaza a lavarnos las patitas, por aquella cuestión de la gente, que era un día de mucho calor, el 17 de octubre, y la gente se refrescó poniendo los pies en la fuente, lo cual fue tomado por los diarios del sistema como un escándalo. Yo te daré, patria hermosa, te daré una cosa que empieza con P, Perón. Que nadie lo discuta, Braden, hijo de puta, ¿no? Braden era el embajador norteamericano, el hombre que había venido a hacer campaña contra Perón, que termina siendo un rotundo fracaso. Él hace una campaña muy potente, acusando a Perón de nazifascista, y termina hablando en los actos públicos de la Unión Democrática, ¿no? En un caso de intervención en los asuntos internos del país verdaderamente escandaloso, ¿no? Bueno, Perón espera simplemente el llamado del presidente Farrer, que no sabe muy bien qué hacer, ¿no? A todo esto hay una propuesta de uno de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de armar un gobierno con los más rancios representantes de la oligarquía, que obviamente es rechazada por Farrell, y finalmente se decide a llamar a Perón para que concurra a la Plaza de Mayo. Perón se hace esperar, quiere que la plaza realmente reviente de gente, y finalmente llega tarde, llega a la noche, a la Plaza de Mayo, y ahí da un discurso
que es inaugural, digamos, de alguna manera, ¿no?, en torno a lo que va a venir. En medio de esta conmoción, cuando se entera la gente de que ha llegado Perón a la Casa Rosada, hay un griterío imparable, y sale finalmente el presidente Farrell y le dice a la gente: trabajadores, les hablo otra vez con la profunda emoción que puede sentir el presidente de la República ante una multitud de trabajo como es esta que se ha congregado hoy en la plaza. De acuerdo con el pedido que me ha formulado, quiero comunicarles que el gabinete actual ha renunciado. O sea, Perón le pide al presidente que renuncie el gabinete y armar un gabinete nuevo. El señor teniente coronel Mercante será designado secretario de Trabajo y Previsión. Atención, señores, de acuerdo con la voluntad de ustedes, el gobierno no será entregado a la Corte Suprema de Justicia, que era el pedido de los sectores de la oligarquía. Se ha estudiado y se consideran la forma más ventajosa posible para los trabajadores las últimas peticiones presentadas. El gobierno necesita tranquilidad. Y después de esto, finalmente sale Perón, muy emocionado ante esa multitud que había en la plaza. Él cuenta tiempo después que les hizo cantar el himno para terminar de armar en su cabeza el discurso, para tener un poquito más de tiempo. Y vamos a escuchar entonces el audio de este primer discurso de Perón en el balcón de la Casa Rosada. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. Una conciencia de los trabajadores que es lo único que puede hacer grande e inmortal la patria. Secretario de Trabajo y Previsión, que seguirá luchando al lado vuestro por ver coronada esta obra, que es la ambición de mi vida, que todos los trabajadores sean un poquito más felices. Es la hora del consejo, que lo doy con mi corazón tan abierto como puede presentarse a una cosa que uno tanto ama, el pueblo. Sean hoy más hermanos que nunca, sobre la hermandad
libertad de todos los argentinos. Y después de todo este discurso, Perón les habla como en un gesto de intimidad, ¿no?, a los trabajadores. Le dice: pido a todos que nos quedemos por lo menos 15 minutos más reunidos, porque quiero estar desde este sitio contemplando este espectáculo que me saca de la tristeza que he vivido en estos días, ¿no? Quería ver esa enorme multitud. Bueno, ahí comenzaba entonces otra historia. La retirada fue pacífica, hubo un solo incidente frente al diario Crítica con un muerto, el único muerto de la jornada del 17 de octubre, un trabajador metalúrgico. Y bueno, y comienza evidentemente Perón a prepararse para lo que se había prometido desde los balcones de la Casa Rosada, que era elecciones para febrero de 1946. Perón tiene que organizar entonces un movimiento, lo hace de una manera muy ecléctica, con distintos sectores, gente que venía del socialismo, gente que venía del conservadurismo popular, y muchos dirigentes gremiales que conforman el Partido Laborista, ¿no? Y en lo personal hay un hecho muy importante que se concreta pocos días después. El 22 de octubre se casa con Evita, y el 10 de diciembre se casan por la iglesia en La Plata, y Evita recordaría, decía: nos casamos porque nos quisimos y nos quisimos porque queríamos la misma cosa. De distinta manera los dos habíamos deseado hacer lo mismo, él sabiendo bien lo que quería hacer, yo por solo presentimiento. Él con la inteligencia, yo con el corazón. Él preparado para la lucha, yo dispuesta a todo sin saber nada. Él culto y yo sencilla. Él enorme y yo pequeña. Él maestro y yo alumna. Él la figura, yo la sombra. Él seguro de sí mismo, yo únicamente segura de él. Esta relación evidentemente iba a cambiar muchísimo con el correr del tiempo. Evita llegaría a ser una gran dirigente, una persona con gran conocimiento, y efectivamente está en la etapa de aprendizaje, ¿no? En esos 2 años que van del 45 al 47, cuando Evita ya aparece públicamente con la ley de voto femenino, con la Fundación Eva Perón, con todas sus realizaciones, ¿no? Esas novedades que va a traer Evita a la política argentina, de una dirigente, de una mujer. Pensemos en el contexto de época, lo que esto significaba. En esos momentos que quedan de la campaña, que van de octubre a febrero de 1946, octubre del 45, Perón va reuniéndose con dirigentes, empresarios, trabajadores, va conformando su gabinete, en el cual hay una presencia importante de elementos del sindicalismo, gente que venía del sindicalismo, como del socialismo, como Bramuglia, y hay un planteo muy claro de una Argentina productiva, donde el Estado va a tener que asumir roles muy importantes, va a empezar a plantear la idea de planes quinquenales, es decir, la planificación de la economía por 5 años. Esto lo toma del modelo soviético, el modelo de planificación estatal centralizada. Entiende que hay que continuar con la política de estatizaciones que había comenzado ya durante el gobierno militar del 43, nacionalización del Banco Central y otras cuestiones, y había hecho un intento, ¿no?, de alianza de clases con los sectores de la burguesía nacional. Los había convocado a una reunión en la Bolsa de Comercio, donde les había dicho que él no era comunista, que lo que venía a hacer justamente era un capitalismo moderno. Los convocaba a sumarse a este frente y recibe el rotundo rechazo de la Unión Industrial, de los sectores del poder, de los sectores de la tierra, ¿no?, de los ganaderos, agropecuarios, y por eso él sabe entonces que el desarrollo nacional va a tener que estar basado en la fuerte presencia estatal, como estaba ocurriendo en ese momento en el mundo también, en un mundo de posguerra, donde había que hacer una reconstrucción, y el Estado va a tener un rol fundamental, ¿no? Fíjense que en toda Europa es en ese momento que aparecen los ferrocarriles del Estado, los correos del Estado, los servicios públicos a manos del Estado. Y aquí Perón va a hacer lo mismo, frente a la ausencia total de un financiamiento por parte del sector privado que le tiene temor, que entiende que no es anticomunista, pero sí siente que es fuertemente obrerista, ¿no? Así que ahí comienza entonces esta etapa preparatoria que va a llevar a las elecciones el 24 de febrero de 1946, donde Perón va a tener un triunfo muy importante a nivel nacional, y entonces se prepara para asumir la presidencia el 4 de junio de 1946. En la transición,
Se va preparando también todo lo que significaba la llegada de los diputados al Congreso, muchos diputados que no tenían experiencia política, que venían del ámbito sindical, y una clara línea de este modelo que va a representar el peronismo, que es este modelo de producción, consumo, producción, con mucho arraigo en la pequeña y mediana empresa, en los sectores de la producción nacional, y el incentivo de un buen salario a los trabajadores para que sean los consumidores de esos productos nacionales. Bueno, vamos a pasar entonces a las preguntas. Estás escuchando La Hora de Historia. Soy Nieva Ivana de la Escuela Secundaria número 43 de Florencio Varela, y lo que yo quiero saber el día de hoy es ¿qué postura tenían las mujeres de la clase no popular respecto a Evita? Ante todo, les contamos que, bueno, las preguntas fueron hechas por los alumnos de la escuela número 43 de Florencio Varela, con los profesores Laura Coronel y Gabriela Aldereta, a quienes les agradecemos mucho, y además van a escuchar después un informe hecha por las chicas y los chicos de esta escuela sobre las figuras del peronismo de Florencio Varela. Y vamos a escuchar preguntas de algunos alumnos, como Ivana, que pregunta, la clase alta, ¿cuál era la actitud de la clase alta frente a Evita? Evidentemente una actitud de rechazo profundo. Ustedes saben que las integrantes de la clase alta eran las que componían la sociedad de beneficencia, una sociedad muy corrupta que no hacía absolutamente nada por los sectores populares. De hecho, es intervenida en 1944 y se detecta que el 90% de los ingresos que tenían los destinaban a sueldos, es decir, se los repartían entre ellas. Y estas mujeres de la clase alta van a ver en Evita un personaje realmente peligroso. Por eso no la querían y tiraban sobre ella todo tipo de calumnias. Felipe Pigna, soy Damaris Román de la Escuela Secundaria 43 de Florencio Varela, y yo quería saber cómo y por qué se intensifica la crisis del peronismo hacia 1955. Gracias. Damaris Román pregunta por qué se produce la crisis del 55. Bueno, muchos elementos, ¿no? Por un lado, una situación económica compleja que se había iniciado con 2 malas cosechas, muy fuertes sequías en el 52. La muerte de Evita, ¿no? es un golpe muy duro para el peronismo, debilita mucho al frente. Y a partir del 54 el enfrentamiento con la Iglesia, que se dio a partir de la aparición dentro de la cúpula eclesiástica de sectores muy reaccionarios, enemigos del peronismo, que temían el obrerismo, ¿no? de Perón, y Perón reacciona con algunas leyes como la del divorcio, y esto provoca la furia de la Iglesia, y ahí comienza este conflicto con la Iglesia que va a tener un momento muy potente el 16 de junio del 55, cuando la Iglesia acompañe un intento de golpe de Estado y se bombardea la Plaza de Mayo con más de 300 muertos, y por la noche se produce la quema de las iglesias de Buenos Aires, ¿no? Un hecho realmente muy, muy fuerte, muy potente, que está marcando ya la crisis final que se va a desencadenar, como todos sabemos, el 16 de septiembre del 55 con el golpe cívico-militar llamado Revolución Libertadora. Soy Nieva Ivana de la secundaria número 43 de Florencio Varela, y lo que yo quiero saber hoy es si fueron o no exitosos los planes quinquenales. Bueno, fueron 2 planes, uno inconcluso, ¿no? El primero de 1947 a 1951-52, que se cumple parcialmente. Es un plan que moderniza profundamente la Argentina, cambia su estructura económica, queda pendiente para el segundo plan quinquenal, desarrolla la industria pesada, pero como ustedes saben, el segundo plan quinquenal va a ser interrumpido por el golpe militar, cívico-militar de 1955. Fundamentalmente se logró desarrollar la industria pesada, fomentar la nacionalización de empresas como Gas del Estado, fomentar la acción de YPF, los ferrocarriles argentinos y demás. Todo esto se hizo en el contexto del primer plan quinquenal. Me llamo Micaela Díaz, soy de la escuela número 43, y yo quiero saber por qué Evita representó a Perón en los viajes a Europa. Micaela Díaz pregunta por qué Evita representó a Perón en el viaje a Europa. Bueno, porque Perón entendía que no era el momento para presentarse junto a Franco, ¿no? Que era bastante políticamente incorrecto, y envía a su esposa como embajadora de buena voluntad, con una serie de convenios muy favorables a España, pero también a la Argentina, porque si bien la Argentina colaboraba con trigo y alimentos a una España que venía hambriada todavía
sufriendo las consecuencias largas de la guerra civil. También Argentina va a obtener importantes concesiones como puertos en España para su flota mercante, muy importante, así que es un convenio muy beneficioso también para la Argentina. Y Evita va a tener, lógicamente, varios enfrentamientos con el dictador Franco y con su mujer, ¿no? Porque obviamente Evita era todo lo contrario de lo que era don Francisco Franco. La hora de historia. Bueno, estamos llegando al final del programa. Quería agradecer mucho a los chicos de la escuela número 43 de Florencio Varela, a sus docentes, la profesora Laura Coronel y el profesor Gabriel Alderete. Y bueno, los dejo ahora para que escuchen este interesantísimo informe hecho por los alumnos de este colegio, el número 43, sobre algunos protagonistas del peronismo de Florencio Varela. Los vamos a encontrar, como siempre, la semana que viene, aquí en La Hora de Historia. Hasta entonces. Recuerden, trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. Seguimos en La Hora de Historia. Emocionante la clase de hoy y ahora sí vamos a compartir la investigación histórica que realizaron las alumnas de la escuela número 43, la entrevista a Roberto Lozano, un peronista varelense. Informe especial sobre la historia del peronismo en Florencio Varela, realizado por los estudiantes de la escuela secundaria número 43 del barrio de Curva de Chávez. El peronismo es mucho más que la representación de un espacio político partidario. Quienes no simpatizan lo afirman, quienes no empatizan no lo niegan. Toneladas de horas escritas, libros de tinta volcada, miles de horas de discusión, todo eso en torno al peronismo. Esa frase tan añeja que dice, despierta amores y odios, es tan real como perfectamente aplicable a nuestro tema de hoy. En la actualidad, las principales avenidas del distrito reciben el nombre de las figuras importantes del peronismo. Por ordenanzas municipales, en el año 1986 se estableció que la avenida Sarmiento pase a llamarse Avenida Eva Perón, mientras que las calles López Escribano y Juan Vázquez recibieron el nombre del teniente general Juan Domingo. Ambas avenidas son transitadas por miles de vecinos. Esta última se ubica frente a la estación de trenes. En el caso de la avenida Eva Perón, nos conecta con la zona rural del distrito y facilita el trabajo de los agricultores de la zona. Para dar cuenta qué significa el peronismo para sus adeptos, entrevistamos a Roberto Lozano, un militante histórico de Varela, médico integrante de la asociación, amigo de la historia valerense y además un compañero peronista de la primera hora. El peronismo para mí fundamentalmente es un sentimiento y ese sentimiento nace de una estructura social y cristiana, es fundamental. Así nace el peronismo y fue lo fundamental. Para mí el partido político fue un arma para poder llegar al gobierno, pero el peronismo nació como un sentimiento, porque fue aquella marcha del 17 de octubre que nadie esperaba ni nadie se imaginaba que el pueblo iba a tener después de la actuación de Perón como secretario de Trabajo, despertó ese sentimiento y esa unanimidad en el pueblo, sobre todo en el pueblo trabajador, en el pueblo humilde. Realmente fue eso. Después fue un elemento para poder, a través de un partido político, llegar al gobierno, que no había otra arma posible. Sin duda, la figura de Eva Duarte de Perón, más conocida como Evita, marcó la historia de muchas y muchos argentinos. Al respecto,
Roberto Lozano nos comentó sobre ella. Lo que logró con el impulso de Evita es el voto femenino. Parece mentira que durante tantos años, desde la ley de Alén en el 14, que puso el voto obligatorio y para todos los varones, las mujeres no votaban, y Evita logró con su impulso y Perón mismo lo planteó desde que asumió, de poner el voto femenino, y fue primero que en Norteamérica. Las mujeres argentinas votaron antes que en Norteamérica. Eso es todo. Y la educación, si no le damos educación al pueblo, el pueblo no se desarrolla. Eso es fundamental, lo decía el general Belgrano en el año 1810. La función que hizo la fundación es admirable. Muy poca gente ha leído, y a veces la critican y a veces la combatieron muchísimo, pero nadie se fijó lo importante que fue en todos los sentidos. Yo le digo, cuando Perón entró en el 46, había 57 hospitales en la Argentina. A los 6 años, con la fundación y el apoyo del gobierno de Perón, se crearon 62 hospitales en la Argentina. Y yo fui partícipe de un proyecto, fui fundador de una comisión que iniciamos el Hospital de Florencio Varela. El Hospital de Florencio Varela fue el primero en 40 años que se hizo en la provincia de Buenos Aires. Después de 40 años, Perón hizo los hospitales y los centros de recuperación del tuberculoso en la provincia de Buenos Aires, 7 centros de recuperación del tuberculoso, y Evita hizo la ciudad infantil, la ciudad estudiantil. La gente le iba y le pedía, y ella estaba hasta las 3, las 4 de la mañana en la fundación. En una oportunidad, a las 11 de la mañana, de la noche, Perón la llama y dice: venite para acá, si cenamos. Ya voy. ¿Sabes qué hora fue? A las 3 de la mañana. Y a las 3 de la mañana, el chofer que la llevó vio como Evita sacaba los zapatos y entraba para no despertarlo a Perón. Fue maravillosa la obra que hizo y cómo vivió por los seres humildes y creó muchísimas cosas. La educación fue fundamental en esa época y a todos les llegó un aporte de Evita. Ahorita un juguete, una comida. En una oportunidad mandó a Santiago del Estero a buscar 60 chicos de huérfanos, 60 chicos huérfanos, y los trajo descalzos, todos descalzos. Los calzó y los envió con el personal de ella a modar, a darle la ropa, y que no fuera un equipo uniforme, todos distintos, porque no quería que los chicos se sintieran como rebajados en su posición. Son cosas maravillosas que hizo Evita. Hay que leerla, la obra de Evita hay que leerla, porque yo en este momento no me acuerdo ni la mitad de las cosas, pero esos chiquitos de huérfanos entraron en un hogar al que después le empezó a buscar tutores para que los sacaran los sábados y domingos a pasear. No los adoptaban, sino que eran tutores que ella le ponía cargo a los chicos. Entre las historias del peronismo varelense también queremos recordar a Serafina Estrella Tedesco, hoy fallecida, quien demostró su compromiso con el partido y su devoción por Evita. Estrella Tedesco formó parte del Partido Laborista en 1946 y es una de las vecinas varelense que se entrevistó con Evita en la CGT para comenzar a trabajar en conjunto con las mujeres peronistas del Gran Buenos Aires. Evita me cruzó el brazo sobre el hombro y yo me puse a llorar y me besaba y me hacía llorar más todavía. Evita era una virgen, una joya.
Fueron algunas palabras de Tedesco sobre aquel encuentro. Estrella Tedesco. Organizó el partido de la zona, fundó la primera unidad básica femenina ubicada en la calle España al lado del antiguo correo. El 26 de julio de 1953 participó de la procesión de antorchas hacia la plaza de Varela para rendir homenaje al busto de Evita. Él mismo fue inaugurado ese día siendo Tedesco su madrina. De esta manera la recuerda Roberto Lozano. Estrella Tedesco fue una de las... tenía una unidad básica acá en Florencio Varela. Fue una de las mujeres, de las primeras mujeres afiliadas al peronismo. Y fue una muy trabajadora, una mujer muy trabajadora, se dedicó muchísimo a la lucha por el peronismo. Años más tarde, en la década de 1990, el escultor valerense Lino Bassi fue el encargado de realizar un nuevo monumento de la figura de Eva Perón y también el de Juan Domingo Perón. Ambos se encuentran uno frente a otro en el Boulevard de Chacabuco y Avenida San Martín. Se convirtieron en escenarios predilectos por miembros del partido del distrito para rendirles homenaje. Por todo lo dicho hasta aquí, hemos mostrado lo que significa el peronismo en nuestra querida localidad de Florencio Varela. Este fue un informe realizado por alumnas y alumnos de la escuela secundaria número 43 del barrio de Curva de Chávez. Felicitaciones a las alumnas de la escuela número 43. Ellas son: de sexto año, Erika Coronel, Micaela Díaz, Ivana Nieva, y de quinto, Daniela Coronel y Damaris Román, quienes trabajaron mucho junto a sus profes, Laura Coronel y Gabriel Alderete. Llegamos al final de esta hora de historia. Espero que lo hayan disfrutado y recuerden que si quieren participar con su escuela tienen que enviarnos un correo electrónico a laradioentuescuelafb@gmail.com. También lo pueden hacer por medio de las redes sociales. Queremos agradecer a toda la comunidad educativa de la escuela número 43 del barrio Curva de Chávez por la participación y a todo el equipo de la radio municipal que hace posible que este programa esté al aire. Por último, agradecemos a la subsecretaria de Prensa y Comunicación, Noelia Piñeiro, y al intendente Andrés Watson por el apoyo en este proyecto. Soy Romina Galcerano y los espero el próximo jueves a las 6 de la tarde. Chau, chau. Esto fue todo por hoy. Los esperamos la semana que viene en La Hora de Historia con Felipe Piña por la Radio Municipal.